Son las 8:15. Damos la bienvenida al abogado Willo Rivera. Él es observador internacional, ha sido observador internacional en las elecciones peruanas, especialista en temas electorales, ha participado como veedor en elecciones peruanas, particularmente en contextos de alta conflictividad política y cuestionamientos sobre transparencia. Quisiéramos, abogado Rivera, conocer su visión sobre lo que está sucediendo en el Perú, donde las cosas aún no están dadas. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, hemos venido, llegamos hace 2 días desde Lima. Estuvimos ahí desde el jueves en calidad de participantes de una misión autorizada por el Jurado Nacional de Elecciones, en donde tuvimos una agenda, digamos, de aprendizaje, una agenda académica desde el día jueves, viernes y sábado. Actividades encabezadas por el Jurado Nacional de Elecciones, así como por la OMPE, y también estuvimos en varios recintos ya electorales el día domingo. Decirle que desde que llegamos a la ciudad de Lima, desde que estuvimos en suelo peruano, pudimos notar que existía cierta apatía de absolutamente todos los ciudadanos frente al proceso que se desarrolló el día domingo. Por comentarle y hacer un breve paralelismo, en la elección de 1990 que enfrentó a Alberto Fujimori con Mario Vargas Llosa, los dos candidatos obtuvieron alrededor del 70% de votos en primera vuelta. En el proceso electoral de mayo de este año, la candidata Keiko Fujimori y el candidato Roberto Sánchez no llegaron al 30%. Eso sumado a que la papeleta tuvo 35 candidatos presidenciales, pues obviamente hizo que la expectativa general en el pueblo peruano frente a las elecciones del día domingo sea absolutamente baja. Ya en el proceso, como usted bien acaba de mencionar algunos datos actualizados, la diferencia es mínima y eso nos hace prever que obviamente el resultado final será bastante estrecho, bastante, digamos, corto, la diferencia muy pequeña, y eso ahí sí aspiramos que tanto la candidata Fujimori cuanto el candidato Sánchez respeten las elecciones, más bien respeten el resultado de las elecciones. Eso es lo que definitivamente le beneficia y es lo que más le interesa al Perú en los actuales momentos. Abogado Rivera, muy buenos días. Pues precisamente sería importante que usted pueda comentarnos cuánta confianza hay en el organismo electoral allá en el Perú frente a una situación como la que se está enfrentando en este momento. Una diferencia mínima de votos podría generar tensiones desde la ciudadanía, desde los ciudadanos, y de alguna manera esto pasa por la confianza en la institucionalidad. Bueno, primero decirle que el Perú es un país, buenos días, Rosana, perdón. Buenos días. Decirle que el Perú es un país en el cual en los últimos 7 años han habido 6 presidentes. Es un país en el cual muy posiblemente, y esto le digo casi como primicia, antes del 28 de julio en que se posesione el nuevo gobierno, el actual presidente deje de serlo. Se habla mucho de que pueda haber nuevamente una vacancia presidencial. Entonces eso hace que esta inestabilidad de gobierno, esta inestabilidad política, se pueda creer que también existe una inestabilidad económica, cosa que no ocurre. El sol es una de las monedas más fuertes que existe en América Latina. Hace 20 años se pagaba 3 soles por $1. Hoy se paga 3.16 por $1. Usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta que me realizó frente al Jurado Nacional de Elecciones? Que la institucionalidad en el Perú de alguna manera se mantiene, es decir, existe esa independencia de funciones, de poderes, en donde los organismos son respetados como tal. Insisto, el tema es bastante complejo, y más aún, Rosana, le cuento que el día domingo en la noche, o cuando se cerraron las urnas, existieron algunos boca de urna que fueron proyectados por la Televisión Nacional del Perú, y decían que la ventaja de la candidata Fujimori era de más o menos 2 puntos frente al candidato Sánchez. Eso más o menos a las 5 de la tarde. A las 10 de la noche salió una organización civil del Perú
Transparencia con Ipsos, que proyectaron un conteo rápido que daba menos de un punto de ventaja al candidato Sánchez frente a la candidata Fujimori. Anoche, o más bien anteanoche, el día lunes de la noche, el representante de Transparencia dijo que parece que hubo un error y que la candidata que debía o que se proyectaba como ganadora era la candidata Fujimori. Es decir, ha existido mucha manipulación de resultados no oficiales, lo que al final del día podría generar cierto conflicto en el resultado final. Sin embargo, yo pienso que va a existir la tranquilidad. Ayer las personas cercanas al candidato Sánchez han dicho que lo que pasó en la Plaza San Martín la noche del domingo no fue el autoproclamarse ganadores, sino más bien una especie de gratitud hacia quienes votaron por ellos. La candidata Fujimori, con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos, precisamente de conversar de manera directa y personal el día domingo, lo que nos supo manifestar es que iba a esperar los resultados oficiales, que no se iba a pronunciar ni de conteos rápidos ni de proyecciones a boca de urna, sino únicamente del conteo oficial, que como bien decía Gustavo hace un momento, esperamos que al finalizar el día ya prácticamente se tenga marcado. Ahora, cabe señalar que la estructura democrática en Perú es diferente a la de Ecuador. Aquí tenemos 5 funciones que ya no los llamamos poderes del Estado. En Perú entendemos, se mantiene la figura clásica de un gobierno con poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Una característica, un atributo del Perú ha sido la independencia del Banco Central, que es lo que usted señalaba. Tiene un control de la economía más allá de quien esté ocupando la presidencia. El Ejecutivo peruano, que dicho sea de paso, ha tenido como una decena de presidentes en los últimos 10 años. Y por allí están los organismos electorales que no son una función de Estado como aquí en Ecuador, divididos en 3 organismos: la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos, responsable de conteo de votos, escrutinio, transmisión de resultados, logística electoral, un símile al Consejo Nacional Electoral. Y está el JNE, Jurado Nacional de Elecciones, equivalente al Tribunal Contencioso Electoral, árbitro final que resuelve impugnaciones, actas válidas, proclama resultados. Pero hay también otro organismo que es el RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que juega un papel en las elecciones, pues elabora el padrón electoral. La pregunta que le hacía a Rosana es: ¿cuánta confianza en estos organismos refleja el pueblo peruano como para aceptar un resultado tan estrecho como el que efectivamente se va a dar? No, eso justamente le decía Gustavo, y bien que trajo a colación el tema del Banco Central de Reserva. Es precisamente esa la causa que nos decían nuestros amigos peruanos, que es la principal motivación para la fortaleza del sol peruano. Y claro, al mantenerse el tema del del Estado clásico de Montesquieu con 3 funciones, obviamente eso hace que los órganos electorales no sean per se, por sí solos, una sola función. Como le dije hace un momento, la indiferencia de la gente del Perú es extremadamente grande. La mayoría les daba igual, y aquí también es importante mencionar la polarización que existe desde el centro, digamos desde Lima hacia el sur, que inclinados mayoritariamente ante el candidato Sánchez, y desde Lima hacia el norte, inclinados ante la candidata Fujimori. La confianza del Perú en los órganos electorales, digamos, es una confianza, entre comillas, normal, de acuerdo a lo que se vive en los países de América Latina. Es decir, no es que tienen una confianza extremadamente positiva en niveles del 80-90% de apoyo. Sin embargo, sí existe mayor confianza que en otros países de la región. En ese contexto, insisto, para mí, personalmente, y luego de haber estado en Lima, lo fundamental va a ser la reacción de los candidatos frente a los resultados, y obviamente eso va a originar que se generen o no conflictos, digamos, frente a los resultados mencionados.
Incidentalmente, usted nos señalaba que había estado en el Perú, que regresó recientemente. Lo hizo, perdóneme la pregunta, pero tiene relevancia con lo que está pasando aquí en el Austro. ¿Lo hizo por vía aérea o vía terrestre? A ver, nosotros hicimos el viaje por temas laborales. Yo viajé desde Azogues hasta Machala, en donde tuve 2 reuniones. Y claro, desde la ciudad de Tumbes en avión hasta la ciudad de Lima. Y luego el mismo trayecto, pero a la inversa. Sí, el día de ayer fue realmente lamentable y trágico viajar desde el Perú hacia acá. Estuvimos cerca de alguna viajera que tuvo que realizar desde la frontera un viaje de 18 horas. Las carreteras estaban cerradas, la cuenca Molleturo estaba cerrada, la vía por la troncal tenía también problemas y la cuenca Girón Pasaje sufrió 3 incidentes graves, relatando esa tragedia que en lo vial estamos viviendo su provincia, la provincia del Cañar y la nuestra, hecho realmente lamentable, que es parte ya de nuestra cotidianidad, aunque me haya salido un poco del tema de las elecciones peruanas. Sí, bueno, yo le cuento, nosotros salimos de Lima el día lunes, después del mediodía. Entonces obviamente eso hizo que afortunadamente no se nos presenten esos inconvenientes que se han suscitado ayer. Como le decía, la vía, sí, saliéndonos del tema entre Machala y Cuenca, definitivamente que llama poderosamente la atención, y existen tramos inclusive que podrían ser catalogados como ya una vía secundaria, terrible, y ojalá en beneficio de todos esas vías sean arregladas, y obviamente eso pueda generar que exista mejor movilidad entre los ecuatorianos. Un gravísimo accidente se presentó en la cuenca Girón Pasaje, una gigantesca rocas en realidad prácticamente enterraron a un vehículo de carga pesada, incluyendo su container, una situación de altísimo riesgo que por el acontecer tan dinámico y a veces caótico nacional queda en segundo plano, pero Cuenca tiene que seguir, el austroecuatoriano tiene que seguir luchando por un trato más equitativo. Volvemos a las elecciones peruanas, informaciones de última hora. La OMPE continúa con el procesamiento de actas de la segunda vuelta presidencial. Se dice que le restan al momento 1.905 actas por contabilizar para alcanzar el 100% del escrutinio. Se han procesado 89.307, equivalentes al 96,271%, y ha decidido además abrir los registros, a ver si los podemos compartir en pantalla, en los cuales se dan datos regionales que dan cuenta de lo cerrado de este escrutinio. Keiko Fujimori, por ejemplo, se señala ha alcanzado el 63,4% de votos en Lima, según este conteo. Los votos de Pasco son para Roberto Sánchez. Fujimori, y este es un dato muy relevante, tiene mayoría en el extranjero. Muchos votos del extranjero están llegando el día de hoy, y se estima que Fujimori hasta el momento tiene 64,4% de votos del extranjero, Roberto Sánchez el 35,5%. Sin embargo, Sánchez hasta el momento mantiene el primer lugar en el conteo de votos. Una pulsación de fuerza cerradísima que captará la atención también en la jornada de hoy, sabiéndose que existe un acuerdo tácito por sus declaraciones individuales, tanto de Roberto Sánchez como de Keiko Fujimori, de ir luego a un conteo voto a voto. Le dejamos en su conclusión, Willo, adelante. Bueno, primero decirle, Gustavo, que definitivamente llama poderosamente la atención en que ya han pasado casi 72 horas del cierre de las urnas y todavía no se emite un resultado final. Eso obviamente causa intranquilidad. Gracias a Transparencia Electoral, una organización argentina, he participado en procesos electorales desde el proceso en el que el presidente Bush fue electo en noviembre de 2024, pasando por el proceso del presidente Bukele en El Salvador, y así por cerca de 10 procesos electorales.
Es la primera vez que el resultado final en una elección presidencial de segunda vuelta se demora demasiado. La confianza, esperemos en el Jurado Nacional de Elecciones, en las otras organizaciones, que determine pues que la gente respete los... Se nos ha congelado la señal con Willow Rivera. Estamos al cierre. Sí, le estábamos escuchando y tuvimos una breve suspensión. Perú, la hotel en el centro de Lima dijo que iba a esperar los resultados. Aspiramos que actúen con madurez política. Lo que necesita el Perú definitivamente es... Bien, con pequeñas fallas en la comunicación terminamos esta entrevista. Gracias. No sé si me escucha. Sí, le escuchamos parcialmente. Le agradecemos en la parte final, el resto estuvo muy claro. Le agradecemos mucho por su presencia, Willow, en esta mañana. Declaraciones de Willow Rivera, abogado, quien se especializa en temas electorales y viene observando en directo las elecciones peruanas que no llegan a un punto conclusivo, con un resultado cerradísimo.